Bueno, asumo la coordinación de la mesa que amablemente me había usurpado el doctor Viesca, a quien precisamente yo creo que me la devuelve porque le toca participar ahora con su ponencia. Y bueno, ¿qué puedo decir de él? Además de que es el incitador de este seminario, pues es profesor de la Facultad de Medicina, del Departamento de Historia y Filosofía, coordinador del Seminario de Bioética, y pues no le robamos más tiempo. Carlos, adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, el doctor Pellicero ahora nos planteó muchas cosas importantísimas anti-oscurantismo, y yo voy a regresar un poco a que, como decía, todos los momentos de la historia han tenido situaciones de progreso, situaciones de inmovilidad, situaciones de ir hacia adelante, pero también otras de retroceso, que muchas veces han terminado con épocas importantes en la historia. Entonces, vamos a ver algunas cosas en particular. ¿Qué se planteó como posmodernidad? Estoy pensando en algunos textos como los de Francis Fukuyama, que en cierto momento plantea el fin de la historia y el último hombre. Esto ya hace unos 50 años. Y la pregunta es, ¿de veras se acabó la historia? ¿O cuál historia se acabó? Creo que esta sería la pregunta clave. Fukuyama en un principio, en sus primeras obras, yo lo sentí terriblemente pesimista. Después escribe otro texto en el que habla de la crítica y de la confianza, rescate de confianza como punto central. Y esto también es peligroso porque hay confianza que es terriblemente oscurantista. Estamos viviendo hoy en muchos terrenos en nuestro país, por supuesto, si pensamos confianza de muchos grupos sociales hacia situaciones que pues no son sostenibles, y pensamos un poquito en qué significan en cuanto a ventajas, retroceso o vivir razonablemente en términos humanos. El otro planteamiento que él plantea también, el último hombre, ¿a qué se está refiriendo? En cierto sentido es el culpable de lo que estamos ahora hablando del transhumanismo, que afortunadamente no se ha vuelto en posthumanismo porque habría que ver cuál es el animal que nos sustituye. Pero aquí tenemos otro problema central. ¿Serán robots o serán animales? ¿Seguimos con esta situación de oscurantismo o planteamos un humanismo de base, posmoderno también, pero progresista? Y tenemos por otro lado visiones como la de Jaspers en términos de hacia dónde vamos. No nos quedemos donde estamos, una visión de conocimiento, esto ya un siglo más o menos, planteando fenomenología. No nos creamos tanto los aspectos de una ciencia positiva del 1915 que está planteando Jasper estas situaciones, pero que ahora también lo tendríamos que plantear qué tanto la ciencia actual en ciertos momentos es cientificista y no realmente científica. Y la situación meta de la historia, meta siempre es una perspectiva, otro punto final, hacia dónde queremos construir nuestra historia. ¿Qué tendríamos entonces? Hay una visión romántica de la historia que creo que a todos nos gusta. La historia es donde ponemos nuestros sueños. Queremos que el futuro sea el de la realización de nuestros sueños. Sueños aquí en el mejor sentido de la palabra, no sueños para llevar al diván del psicoanalista preferido, sino sueños que puedan ser objetivables y que nos permitan decir hacia dónde vamos. Construcción de nosotros mismos, construcción hacia la sociedad, qué podemos contribuir en este sentido, y una construcción de nuestra historia. Y otra parte, siempre plantear otro problema. El devenir histórico, si estudiamos lo que ha sucedido con la humanidad, es muy frecuente que nuestros sueños y decisiones derivadas de sueños, en el sentido que dije hace un momento, se vean contrariados por lo que sucede con los acontecimientos. Estamos aquí porque, en cierto sentido, los acontecimientos actuales han contrariado muchos de los sueños de los que estamos aquí. Ahora, ¿hacia dónde? La posmodernidad, ahora como
una meta histórica, ¿se abre? ¿O nos quedamos en la crítica y plantear que lo moderno no sirvió y nos quedamos en el oscurantismo que estamos criticando? Aquí encontré por ahí esta cita de Jean d'Ormesson, y me sobró una E en el nombre, que me sonó muy interesante. Dice, el mal no nació cuando Satanás se fue al infierno porque Dios se enojó. Dice, el mal nació con el pensamiento. Dice, cuando empezamos a pensar, pensamos cosas buenas y pensamos cosas malas. ¿Qué es lo que hay que buscar? Una dimensión moral y una reflexión ética sobre esa moralidad, por supuesto. Pero ahí está el mal, guardadito. No viene de afuera, no es por brujería, nos dice d'Ormesson, está dentro de nosotros. Pero la parte más terrible, y yo pienso que este es uno de los problemas fundamentales del oscurantismo actual, prospera con la plata. Negocio, plata, eliminación de lo humano para convertirlo en una situación comercial. A lo largo de la historia tenemos oscurantismos, ya en plural. Los hemos vivido muchas veces y sería la contraparte de lo que comentó hace un momento el doctor Pellicer, que nos está hablando de los antioscurantismos en algunos momentos de la historia de la humanidad. Hay muchísimos, pero podríamos citar oscurantismos en Grecia en cierto momento. Un oscurantismo que lleva a Sócrates a tener que comer la cicuta para poder ver de cara, de frente, a su descendencia. Y a lo mejor nosotros somos parte de su descendencia. Yo no diría a lo mejor, seguramente. Un oscurantismo medieval que hace que se cree la Inquisición y que esté planteando que no existe más cultura que una cultura impuesta en ese momento cristiana, que va a tener también una serie de perversiones terribles, venta de indulgencias, por ejemplo, y podríamos abundar mucho en este sentido, ¿verdad? Fray Luis de León, después de un problema y regresando varios años después a su cátedra de Salamanca, para plantear contra este oscurantismo una frase sensacional, como decíamos ayer: borremos ese oscurantismo y sigamos adelante. Conciencia de cambio en el siglo XVI, esto es muy claro. Simplemente podemos ver dos elementos no muy citados: los poemas de Lorenzo de Médicis, en donde un tipo que pudo ser oscurantismo en muchos sentidos hace poesía y plantea cómo vamos adelante. Y paralelo con él, pues los preciosos cuadros de Botticelli con el nacimiento de Venus y el rescate de Simonetta Vespucci. Y aquí diríamos, el antioscurantismo también lleva una situación de eros, no en términos de sexualidad, sino en términos de arte, en términos de belleza, que es algo también fundamental. ¿Podemos rescatar belleza en el momento actual? Yo diría, en la arquitectura estamos viendo muchas cosas muy interesantes. En la pintura, quién sabe. Hasta hace poco tendríamos cosas muy interesantes, ahorita estamos viendo un hiato. En la literatura sí lo tenemos. ¿A dónde apostamos? Y otra cosa interesantísima, el Renacimiento se planteó como algo que hay que ir adelante a partir de descubrimientos. Borchardt, en el siglo XIX, dice, el Renacimiento parte del descubrimiento del otro mundo, de América, con el choque de Cristóbal Colón, el descubrimiento de Copérnico, de que no somos el centro del universo, sino somos un planeta dando vueltas alrededor del Sol, el descubrimiento de lo humano, si pensamos en Vesalio, que ya se mencionó, o si pensamos en filósofos del Renacimiento como Marsilio Ficino, planteando dignidad como un elemento esencial de humanidad. Pero lo curiosísimo es que el término Renacimiento y el concepto de lo que significó esto viene hasta el siglo XIX. El Renacimiento luchó por crear arte, por crear literatura, por crear humanismo. Hay los grandes humanistas del Renacimiento, pero no tuvo tanta conciencia de su logro en términos generales. Esto es curioso. Y para nosotros la historia nos lo da. Y en el siglo XIX, Borchardt y otro grupo de investigadores dicen, hubo un renacimiento de la cultura clásica, renacimiento de la conciencia histórica, renacimiento de lo humano. Y el mismo siglo XIX nos da otras dos situaciones particulares.
llamaríamos romanticismo versus positivismo. Y no quiero decir que en las dos hubiera situaciones buenas o malas como predominio. Las dos tuvieron aspectos oscurantistas, las dos tuvieron aspectos progresistas. Pero hay un punto importantísimo. ¿Qué significó romanticismo en términos de arte y en términos de rescate de una dimensión de humanidad? ¿Qué significó positivismo en términos de ciencia? Estoy planteando los dos aspectos positivos fundamentales de los dos. Si planteamos oscurantismos, en cierto momento el romanticismo puede ser acusado de que fue uno de los grandes promotores de adicciones, de drogadicción, en términos de morfina, en términos de cannabis. El famoso club de mediados del siglo XIX, donde iban todos los grandes poetas e intelectuales con Baudelaire a la cabeza, tiene un aspecto progresista sensacional y tiene un aspecto de adicción que ahorita sería médicamente tratable. Lo dejo con una interrogante grande, ¿verdad? Y el positivismo. Positivismo da la ciencia, indiscutiblemente, ciencia experimental, pero también limita el conocimiento. Y esto es un punto que se ha venido acrecentando y que se ha vuelto muy, muy serio en la actualidad. Y señalé en este sentido, al final de esta ciencia versus pseudociencia, como dijo Mario Bunge, y en este sentido Bunge es uno de los grandes filósofos de la ciencia del siglo XX, indiscutible, pero también en cierto momento pecó de cientificismo, cuando critica sobre todo la medicina, planteándole falta mucho de ciencia, tiene que ser más dura, etc. Y en cierto momento, la limitación de Bunge para plantear ciencia dura, y nos iríamos ahora a ciencia basada en evidencias estadísticas multinacionales y multisectoriales, etc., multi, en donde el planteamiento central dice, bueno, ¿y dónde queda el individuo? Cuando planteamos que algo es científicamente positivo en esta visión, diríamos que toda persona, cada uno y todos nosotros, no existimos más que como números en una serie positiva, o cada uno de nosotros es nuestro 100%. Aquí hablaríamos, en cierto momento, los riesgos del cientificismo. Hay que tener mucho cuidado y puede ser oscurantista. Pero por otro lado también tendríamos la otra situación. Si se enriquece esto con una situación cualitativa, este posmodernismo puede ser progresista, humanista, yo diría. Decadencia de Occidente, Spengler. Estamos viendo que a pesar de la globalización, que en la cultura occidental se vuelve universal, planetaria, por no exagerar, en cierto sentido también es decadente. ¿Qué estamos teniendo en la actualidad? Una serie de situaciones que, si vemos alrededor, predominio de aspectos económicos, de macroeconomías, fanatismos brutales por parte de gobiernos, lo voy a insistir un poquito después. ¿Y qué significa anulación de la cultura? ¿Ciencia es nada más ciencia? ¿Conocimiento científico es todo el conocimiento? ¿O existe un conocimiento que desde el punto de vista de la ciencia estaríamos obligados a validarlo, a estudiarlo? Y pensando en algo fundamental, los humanos no disponemos de la verdad, disponemos de verdades provisionales con minúscula y funcionamos muchas veces a partir de validación del conocimiento. Malestares, la muerte de Dios que plantea Nietzsche, y diríamos la resurrección de Nietzsche a partir de los años 70 del siglo XX, señalando que la crítica que él hace, en cierto momento, está planteando una serie de fanatismos, de situaciones a criticar, y a lo mejor planteando otros, significa otra vez esta doble apertura. Por ahí, en algún momento, se dice que en un periódico, cuando murió Nietzsche, salía un recadito que decía: lamento mucho la muerte de Nietzsche y firmó Dios. Pueden morir los dos. Pero otro punto es: ¿malestar en qué? Estamos aquí porque tenemos un malestar. Recordé el malestar en la cultura de Freud, y en cierto momento, en uno de los textos freudianos, este término, que lo quise poner en alemán, das Unheimliche, lo siniestro. ¿Qué hay de siniestro en un momento de cultura que nos hace
tener malestar. Siniestro lo plantea él en dos sentidos, como lo que se nos impone como amenazador, pero siniestro en términos no solamente de amenazador, sino de cataclísmico. Punto muy, muy importante, ¿verdad? Y no quise dejar de recordar a nuestra amiga ahorita en Tepoztlán, Juliana González, planteando el malestar en la moral. ¿Qué significa malestar en la moral? ¿Estamos de acuerdo con la moralidad social dentro de la cual vivimos? ¿O tenemos muchos malestares? No los enumero porque no acabamos. Y esto nos lleva a otro punto central. Todo esto nos lleva a la muerte de la modernidad en términos de una modernidad científica, positiva, etcétera, que a partir de los años 70 del siglo pasado, del siglo XX, va en decline y se plantea, se muere. Pero ¿qué estaríamos planteando ahora? Malestar ante la muerte o ante el riesgo serio de muerte del humanismo, que también lo podríamos poner en plural, humanismo y humanismos. ¿Y qué tenemos como oscurantismos posmodernos? Globalización y anulación de culturas y saberes. Cultivo de la ignorancia, que esto lo estamos viendo que es epidémico. Cultivo de la limitación de perspectivas. ¿Qué es lo que quieres? Pues ir a cobrar la pensión que ahorita me están dando por mi avanzadísima edad o por mi avanzadísima niñez. Y basta, ¿no? Imposición, pero irracional, de hegemonías e imperialismos. Muerte de la confianza. Aquí iríamos un poquito otra vez con Fukuyama. Y una epidemia muy seria, epidemia de fanatismos y fundamentalismos, que nos lleva a genocidios y conflictos armados, por citar dos en este momento muy, muy serios, Ucrania y Gaza, pero además conflictos armados de todos los días en todas las esquinas de nuestra ciudad para acabar pronto. Y eliminación de la persona humana como un fin en sí mismo. ¿Qué nos volvemos? Anónimos, estamos integrados a ciertos juegos de conveniencia globalizante y de anulación de culturas. Y aspectos centrales, dilución de lo humano y la amenaza robótica, inteligencia artificial, como elementos de posmodernidad, si es que se vuelven conductores y definitorios de lo humano y no herramientas maravillosas de los humanos para lograr mayor conocimiento, mayor cultura, mayor arte, mayor perspectiva histórica y mayor, dijéramos, elevación y construcción de nuestra propia humanidad. Muchas gracias.